Muy buenos días. Vamos a continuar en esta sesión eh, resolviendo problemas de función exponencial y logaritmo. Bien, entonces en la clase pasada, en el video anterior, eh, lo que nosotros habíamos resuelto era problema número 1. La parte final era el estudio de la gráfica de la función, que era una traslación horizontal, la aplicación de dos acciones, una traslación horizontal y vertical. ¿Ok? Bien, veamos el segundo problema. Es interesante el segundo problema, vamos a comentarlo ahora. Mira, em, para la función g, logaritmo de 2x menos logaritmo de x menos 1, hallar el dominio, la intersección con los ejes, para qué valores de x, g de x es 3, mostrar que g es inyectiva y hallar la inversa. Veamos acá, mira, ¿cuál es el dominio de esta función? X está en el dominio siempre y cuando tanto este argumento como ese argumento tienen sentido para el logaritmo, que es una suma, en este caso una diferencia de dos funciones. Recuerde que el dominio de la suma o la diferencia es la intersección de los dominios, es la parte común. Bueno, el primer argumento tiene sentido cuando x mayor que 0, y el segundo argumento tiene sentido cuando x mayor que menos 1. La intersección de los dos es de 0 hacia la derecha. Así que el dominio de la función g es el intervalo 0 más infinito. Para x en este intervalo, uno puede usar la propiedad del logaritmo. Y aquí viene el detalle. Vale, g de x se puede escribir así. ¿Sí? Y en este intervalo, en ese intervalo se puede escribir así. Bueno, comentémoslo inmediatamente. Mire, bueno, digámoslo acá. Logaritmo de 2x menos logaritmo de 2 de x más 1. Esto lo estamos escribiendo de esta forma, como el logaritmo de 2x sobre x más 1, ¿correcto? Ahora, esta igualdad es verdad para x mayor que 0. Pues para x mayor que 0 tiene sentido el lado izquierdo de la igualdad. Ahora note notar que el logaritmo de 2x sobre x más 1 está definido siempre y cuando su argumento es positivo. O sea, esto sí solo sí x verifica esta condición, ¿no? Menos infinito menos 1 unión 0 más infinito. Entonces aquí nos aparece un conjunto de valores permitidos para x que le dan sentido al lado derecho, pero no al lado izquierdo. ¿Okay? Entonces, este es el pequeño detalle que hay que tener presente cuando uno trabaja con las propiedades del logaritmo, que la igualdad es válida en el conjunto más pequeño, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente aquí. O sea, lo que quiero decir con esto es que si el lado izquierdo denota la función g,
y el lado derecho denota la función h, entonces la función g es distinta de la función h, porque los dominios son distintos, ¿no? El dominio de g es el seno más infinito y el dominio de h es esa unión. Sin embargo, en el dominio de g se verifica la igualdad. Recuerde que dos funciones son iguales cuando hacen lo mismo en el mismo lugar. Así que la igualdad es válida no siempre, ¿no? Bueno, entonces cuando x es positivo, podemos trabajar con la igualdad y ahí entonces los cálculos se simplifican bastante. Queremos encontrar el dominio donde intersecta con los ejes. Cuando x es 0 no tiene sentido como expresión, por lo tanto esta curva no intersecta el eje y, no hay intersección con el eje y. Bien. Hay intersección con el eje x. ¿Para qué valores de x g de x es 0? Bueno, el logaritmo es 0 cuando esta expresión es 1, así que el x tiene que ser 1. Bien, intersección con los ejes. Y allá lo x tal que g de x es 3. Por la manera como hemos reescrito g, bastante fácil el cálculo acá. Se tiene que resolver esta ecuación. Si el logaritmo de esta expresión es 3, porque esa expresión es elevado a 3, y de ahí uno despeja y obtiene el valor de x. Perdón. ¿Qué es lo que nos está faltando? Aquí falta colocar parte 2, parte 3, y la parte 4 es mostrar que g es invertible, o sea que g es inyectiva y a la inversa. Mostrar que g es inyectiva y a la inversa. Bueno, aquí estamos calculando directamente la inversa. Tendríamos que decir acá que g es 1 a 1. G es 1 a 1. G de P es igual a G de Q, con P y Q mayores que 1, que 0, ¿no? Si solo sí, el logaritmo de 2P, P más 1, es igual al logaritmo de 2Q, Q más 1. Q más 1. Y de acá, esto es 2P es igual a P más 1. Y esto es igual a 2Q, Q más 1. Ahora, uno puede probar, ya hemos probado, ya hemos hecho bastantes este tipo de cálculos. Esta es la función, la función que está detrás acá es esta. Fíjate que la función t de x igual a 2x, x más 1, es una biyección, ¿eh? Es biyección. Por lo tanto, una composición, la función g, para x mayor que 0, una composición de dos biyecciones. Así que debería esperar que p es igual a q. De hecho, p es igual a q. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tengo una función inyectiva. Bueno, el comentario que acabamos de hacer nos muestra que g ya es una biyección porque es una composición de dos biyecciones. De acá entonces, lo que resta es encontrar la fórmula de la inversa, pero el cálculo de la fórmula de la inversa sigue de lo mismo que hicimos acá, ¿no? Cambiando 3 por i. ¿Sí? Aquí vamos a cambiar, en vez de colocar 3, colocamos i. Ahí está, ¿no? Entonces, recuerde que al encontrar la fórmula de la inversa también encontramos el recorrido. ¿Cuál será el recorrido? Bueno, veremos la fórmula que obtenemos acá. X es esta fórmula. Esta fórmula tiene sentido cuando el denominador no es 0. Así que e elevado a i debe ser distinto de 2. Por lo tanto, i tiene que ser distinto del logaritmo de 2. Pero el x positivo.
Así que 2 menos c elevado a i debe ser mayor que 0, y de aquí concluimos que el i debe ser menor que el logaritmo de 2 en realidad. Así que el recorrido es este. El recorrido de la función g es el intervalo 0 logaritmo de 2. Y la inversa está dada por esa expresión cuyo dominio es este. Muy bien. Tenemos nuestro segundo problema. Veamos. Consideremos la siguiente función. F de x igual valor absoluto del logaritmo en base 10 de x menos a, más valor absoluto b más logaritmo en base 10 de x, en base 10 de x, valor absoluto. A menor que b y mayor que 0. Vamos a estudiar para esta función el dominio, el recorrido y los ceros. Y vamos a estudiar los intervalos. Fíjate que acá esencialmente lo que está detrás es una función t de x igual a x menos a más x menos b, ¿correcto? Donde después vamos a reemplazar, o coloquémoslo así, t de z. Coloquemos z acá. Y lo que vamos a hacer es reemplazar después z por el logaritmo. Entonces la idea es expresar cuál es el comportamiento de esta función. Por lo que nosotros hemos aprendido, lo que podemos hacer es descomponer estudiando los signos. Es decir, eliminemos el valor absoluto. Nos va a quedar una función definida por tramos, por ramas, ¿no? Entonces, el razonamiento que tenemos que tratar de considerar acá es los casos. ¿Cuáles son los casos? Bueno, aquí tenemos los puntos críticos A y B. A es menor que B. Aquí está 0, ¿sí? Que no lo vamos a considerar. Pongamos 0 acá, aunque no va a ser importante. Y tenemos que estudiar qué pasa con esa suma de valores absolutos cuando la variable z está en este intervalo, cuando la variable z está en este intervalo y cuando la variable z está en este intervalo. Entonces lo que uno puede decir es lo siguiente. ¿Mm? Esto se puede escribir como, bueno, cuando z es menor que a, menos z menos a, menos z menos b, perdón. Cuando z está entre a y b, z menos a, menos z menos b, a menor o igual que z menor que b, y la otra posibilidad es cuando z es mayor que b. Entonces queda así, ¿no? Más z menos b. Cuando z es mayor o igual que b. Así que nuestra función, en realidad, es esto. Por lo tanto, eso se quedaría así, ¿no? Quedaría a más b menos 2z. Aquí nos quedaría a más b, b menos a. Y en la última parte quedaría 2z menos a más b, ¿no? Dependiendo de dónde esté z. Z menor que a menor o igual que z menor que b, y z mayor o igual que b. Ahí. Y después hay que reemplazar z por logaritmo y tenemos el comportamiento. Eso es lo que vamos a hacer acá, ¿no? ¿Cuál es el dominio de la función? Bueno, el dominio son todos los reales mayores que 0, que es el dominio del logaritmo.
esa más b menos z. Aquí tenemos el error de tipeo. Es que z es b más. Perdón. ¿Ve? Aquí me equivoqué. Es más. Es más. Bueno, cambiémoslo por más. Más. Entonces queda a menos b. Estamos cambiando acá. Sorry. A menos b. Menos 2z. Y aquí es más y más. Entonces de aquí quedaría menos b menos a, ¿sí? Menos b menos a. Y aquí nos quedaría en la última parte, como es z más b. Pero es z más b. Entonces hay que cambiar, tenemos que cambiar sí, perdón. Vamos a hacer el cambio entonces. El b es mayor que 0, así que el punto crítico es menos b. El punto crítico es menos b. Podemos colocar aquí menos b. Entonces el cálculo es, hay que cambiar los intervalos, ¿ok? Simplemente vamos a cambiarlo entre menos b y a, donde se anula. Entre menos b y a, y para el z mayor que a. Este es el cambio. Este es el cálculo que estamos haciendo aquí. Entonces el cambio es si z más chico que menos b, si estamos entre menos b y a, y si z mayor que a. Es más chico que menos b, entre menos b y a, y si z es mayor que a. Que nos quedaría así. Eh, a menos b menos 2z, aquí quedaría menos a menos b, y aquí quedaría 2z más b menos a. Bien. Entonces, si nosotros reemplazamos z por logaritmo, llegamos a la expresión que está ahí. Si estamos en la parte B, nos faltó colocar menos. Aquí queda más. Y este es menos. ¿Sí? Así que queda A más B, es correcto. A más B. B más A. Ya, entonces Z. Después lo que uno hace es cambiar Z ahora, Z debe ser logaritmo en base 10 de X. Y entonces si uno reemplaza Z, uno tiene la variación de X. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 10 de X es más chico que menos B. Uno deduce acá que entonces X tiene que ser menor que y a la menos B. Y entonces ahí aparecen los intervalos para X. Y mayor que 0, por supuesto, ¿no? Entonces el dominio de la función es el término que aparece. Bueno, la función entonces está definida para X mayor que 0. Entonces tenemos los tres intervalos donde uno está trabajando. Los intervalos son entre 0 y 10 a la menos B y 10 a la A. Ahí está el dominio. ¿Sí? En este intervalo entre d a la menos b y d a la a, la función es constante. F de x. ¿Cuál es el recorrido de la función? El recorrido de la función es el intervalo a más b más infinito. Ese es el recorrido de la función. ¿Por qué razón? Bueno,
Porque como b es un número positivo, 10 a la menos b es menor que 1. Y si x está entre 0 y 1, el logaritmo de ese número está entre menos infinito y 0. Por lo tanto, a multiplicar por menos 2 nos da entre 0 y más infinito. Y cuando x es mayor que 1, su logaritmo está en ese intervalo. Así que esta rama nos aporta 0 más infinito. Esta rama nos aporta 0 más infinito y esta nos aporta a más b. Así que desde a más b al infinito. Ese es el recorrido de la función. Fijarse que si x es 10 a la menos b, si x se acerca a 0, este término se va a infinito. Y si x se acerca a 10 a la menos b, es exactamente igual a 10 a la menos b, entonces la imagen se acerca a más b. ¿Mm? Entonces el recorrido es el a más b más infinito. Uno lo puede deducir de ahí. Tenemos el recorrido de la función, tenemos la función y lo que nos falta es, bueno, los ceros, los valores, para qué valores de x es 0, cuando x es 10 a la menos b y x es 10 a la a. Y nos está quedando entonces estudiar dónde la función es inyectiva. Bueno, la función claramente no es inyectiva entre 10 a la menos b y 10 a la a porque es constante. En los otros dos intervalos sí lo es. O sea, aquí estamos diciendo la función inyectiva en esa unión de intervalos. Cada uno de estos intervalos es maximal en el sentido de que es el intervalo más grande donde es inyectiva, ahí y ahí. Así que lo que uno puede hacer es encontrar la inversa. Uno, ¿cómo encuentra la inversa? Tiene que despejar x nomás, ¿no? Despejemos x en la primera parte. Logaritmo en base 10 de x es a menos b medios, menos y medios. Entonces elevamos a 10. Tenemos que x es igual a esto, ¿no? Por 10 elevado a menos y medio. Y ahí entonces hemos encontrado la inversa, que es la que aparece. En el caso de trabajar con esta rama, uno despeja y llegamos a esta función. Ahí está la inversa de la función. En cada uno de los intervalos se tiene la respectiva inversa. Perfecto. Veamos el problema 4. El problema 4 dice, sea la función g, e a la x menos e a la menos x, e a la x más e a la menos x, y sea f de x esta función, hallar los conjuntos dominio de las composiciones, calcular las composiciones y qué puede concluir respecto a los resultados. Bueno, esta función g, este ejercicio nos da pie para definir algunos conceptos. Se define el seno hiperbólico e a la x mediana c e a la x medio. El coseno hiperbólico, aquí es junto, es e a la x más e a la menos x. Medios. Este es seno hiperbólico
Esto es coseno hiperbólico. Y definimos, por analogía con las funciones trigonométricas, esta, que es el seno hiperbólico sobre el coseno hiperbólico, que se llama la tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica, tangente. Hiperbólica. Entonces la función g es la tangente hiperbólica. Seno sobre coseno. Seno hiperbólico sobre coseno. Las funciones hiperbólicas tienen muchas propiedades. Entre otras, verifica una cantidad importante de identidades, una cantidad interesante de identidades que verifican. La más interesante es esta. Coseno hiperbólico menos seno hiperbólico es 1. Por analogía con la identidad pitagórica de las funciones trigonométricas, acá se tiene esta propiedad. Si nosotros le damos al cuadrado y hacemos la diferencia, llegamos a que es. ¿Ya? También se pueden definir las otras funciones, el recíproco del coseno hiperbólico, el recíproco del seno hiperbólico, que son la secante hiperbólica, cosecante hiperbólica, cotangente hiperbólica, que es el recíproco de la tangente. Vamos a volver a revisitar estas funciones cuando calculemos derivadas. Son interesantes estas funciones, tienen muchas propiedades y muchas aplicaciones. Bueno, dice, la función g y la función f, calcular los dominios y calcular las compuestas. Bueno, veamos acá, para la función g, es claro que el dominio de g son todos los reales, el denominador nunca es 0. ¿Cuál es el dominio de f? Bueno, el dominio de f son los valores de x para los cuales lo que está dentro de la raíz es positivo. Fíjate que lo que está dentro puede ser 0 y tiene sentido la raíz, pero tiene que ser positivo, porque le estamos tomando logaritmo. Así que el dominio de la función es este intervalo, porque es el conjunto solución de esta inecuación. ¿Okay? Es el conjunto solución de esa inecuación. Hace que el dominio de f de g de f es este intervalo y el dominio de g es este intervalo, son todos los reales. Resulta inmediato darse cuenta, expresando la función g de esta forma, que el g está entre menos 1 y 1. Para todo x. O sea, la imagen por la función g está entre menos 1 y 1. En consecuencia, cuando componemos f con g, el dominio de esta función es el dominio de f. Es el dominio de g, perdón. G. Es el dominio de g. Y este es el dominio, aquí está al revés, perdón, aquí cambió. Para todo número real x, g de x está en este intervalo y es susceptible de ser considerado por el dominio por f, así que los dominios son los que aparecen ahí, en las compuestas. Bueno, ahora calculamos la composición. Ya vamos a componer g dentro de f, la fórmula de g dentro de la fórmula de f. Entonces aquí conviene escribirlo de esta forma. Si hacemos el cálculo, si reemplazamos este número en x más 1 sobre 1 menos x y uno hace el álgebra, llegamos a esto. En consecuencia, f evaluado en g de x es x. Y si uno lo hace al revés,
Si uno reemplaza f de x dentro de la fórmula de g, nos queda esta expresión y queda x. En consecuencia, las composiciones nos dan la identidad. De acá uno deduce que g es invertible y su inversa es f, o bien f es invertible y su inversa es g. La inversa de f es g, o bien la inversa de g es f. Recuerde que hay una única función que verifica esta propiedad. Está definida en el recorrido de la función original. Y esa es la inversa. O sea, si se cumple esta condición, la función f es invertible y la inversa es justamente esa. ¿Ok? Bien. Aquí entonces tenemos la propiedad que estábamos considerando. Bueno, vamos en el próximo video vamos a considerar más problemas de exponencial y logaritmo.